Buenas, por acá les saluda la profe Lucy. Muy contenta de compartir una nueva clase con ustedes. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es revisar la tarea que dejamos en la clase anterior, ¿verdad? Una tarea que estamos evaluando la nomenclatura de la notación química y la clasificación de las sustancias. En el primer inciso, que está relacionado con la nomenclatura, nos pedía que seleccionáramos cuál era el nombre de la sustancia que respondía a la fórmula química N2O5. Teníamos varias opciones porque es una pregunta de selección múltiple. Recuerden que nosotros también, independientemente de que sistematicemos el contenido, también debemos sistematizar las formas de pregunta. Acá, por supuesto, la respuesta correcta era pentóxido de nitrógeno. ¿De qué nos teníamos que percatar? Que N2O5 es un óxido no metálico, por tanto tenemos que tener presente el prefijo, que recuerden que ese prefijo responde a la cantidad de átomos que hay en cada molécula de la sustancia. El segundo inciso está relacionado con la escritura de la fórmula química. Nitrato de calcio es una sal ternaria, por tanto recuerden que tiene un anión poliatómico. Ya estamos hablando de nitrato, recordemos que el anión nitrato es NO3, y el calcio, recuerden que como catión que se encuentra en el grupo 2A, su número de oxidación más probable coincide con este grupo y sería 2+. Por tanto, la fórmula correcta es la tercera opción que les muestro acá. El enlace, yo les decía, muchachos, que aún no hemos sistematizado la temática relacionada con el enlace químico, pero lo íbamos a tomar como un diagnóstico, a ver cómo estamos en el conocimiento relacionado con el estudio del enlace químico. Nos preguntaba sobre la sustancia de nitrógeno, N2, ¿verdad? Lo primero que nos tenemos que dar cuenta que es un no metal, está formado por moléculas, por tanto, en la formación de cada molécula hay un compartimiento de electrones. Y cuando hablamos de compartimiento de electrones, por supuesto, tenemos que referirnos a un enlace covalente. Y en este caso es una sustancia simple, es decir, que está formada por átomos de un mismo elemento químico, por tanto es un enlace covalente apolar. Pero no se preocupen si se equivocaron en este inciso, porque en clases posteriores nosotros vamos a tocar el tema relacionado con el enlace químico. Ya el inciso B también nos plantea la fórmula química y lo vamos a clasificar según función química. Recordemos que cuando nosotros hablamos de función química, también es lo mismo que referirse a propiedad. Ácido sulfúrico es un hidróxido no metálico. También, aún no hemos tocado esta función química, pero de igual manera estamos diagnosticando a ver cómo estamos en cuestión de identificar los hidróxidos no metálicos. Y el tipo de partícula, ya acá la sustancia plomo, que ya sí la estudiamos, es un metal, y si es un metal, el tipo de partícula por lo que está constituido son los átomos. Y en la último inciso, el cloruro de litio, según su composición, recuerden que cuando nosotros clasificamos según su composición es en simple o compuesta, y por supuesto es una sustancia compuesta porque esta está formada por átomos de diferentes elementos químicos. Espero que se hayan equivocado poco, pero bueno, de haberse equivocado no importa. Vamos a continuar sistematizando los diferentes temas. Acá les muestro una imagen que en un primer momento pienso, para mí, inspira un poco de frescura, ¿verdad? Pero como siempre los digo, si lo miramos con ojos de aquellos que estudiamos un poquito la química, yo les diría, muchachos, como hay sustancias químicas en esta imagen, desde esa esponja que nos sirve para un buen baño, el frasco donde guardamos el jabón líquido, la toalla, el jabón, todo está constituido por sustancias químicas. En el día de hoy nosotros vamos a darle un toquecito a la función química que está relacionada con la elaboración del jabón. ¿Cuál es
¿Cuál es esta función química? Los hidróxidos metálicos, específicamente el hidróxido de sodio, que es el que se utiliza, es decir, en este caso, para la elaboración del jabón sólido, y el hidróxido de potasio para el jabón líquido. Por tanto, le damos inicio así a nuestra clase con el estudio de la nomenclatura, notación química, clasificación de los hidróxidos metálicos. Por supuesto, comenzamos con su composición química. Está formada por un metal en forma de catión, que ya lo hemos sistematizado anteriormente, y el anión hidroxilo, o también lo podemos identificar como hidróxido, que es este anión que les estoy mostrando acá, el OH, que tiene como anión una carga 1-. Su nomenclatura, ¿cómo lo podemos nombrar? El nombre del ion o anión hidróxido, la preposición de, y a continuación el nombre del elemento metálico. Si este tiene más de un número de oxidación, se aclara su valor con número romano entre paréntesis. Ya de esto hemos hablado en otros encuentros. Ejemplo, hidróxido de magnesio. A la hora de representar su fórmula química, es decir, su notación química, el símbolo del elemento metálico y después la representación del anión hidróxido o hidroxilo. Miren acá. ¿Ven? El símbolo del elemento metálico, y ahora se va a colocar como subíndice. Pero ¿qué pasa acá? Que el número de óxido, es decir, la carga del anión hidróxido es 1-. Por tanto, recuerden que ese 1 aquí no se pone. Se coloca como subíndice del hidróxido el módulo del valor del número de oxidación del elemento metálico. Tranquilo, muy sencillo. Mírenlo aquí. Es un 2. ¿Por qué es un 2, muchachos? Porque el magnesio como catión tiene número de oxidación, es decir, su ion más probable es 2+. Recuerden que el magnesio como elemento químico se encuentra en el grupo 2A de la tabla periódica, por tanto, su número de oxidación más probable es 2+. Vamos a ver algunos ejemplos. Miren, hidróxido de níquel 2. ¿Por qué nosotros hablamos de 2? Recuerden que el níquel tiene o puede tener 2+ o 3+ como número de oxidación. Recuerden la llamada triada del hierro: hierro, cobalto y níquel. Estos 3 átomos en forma de ion pueden tener como probabilidad 2 números de oxidación, 2+ y 3+. Por tanto, tenemos que especificarlo con números romanos entre paréntesis. El hidróxido de berilio, ¿lo tenemos que especificar, muchachos? No. ¿Por qué razón? Porque el berilio se encuentra en el grupo 2A como elemento en la tabla periódica, y como catión su número de oxidación más probable es 2+, y es el único que tiene. Por tanto, no hay necesidad de especificarlo. El hidróxido de plata, la plata tiene número de oxidación 1+. No está en el grupo 1A. Tranquilo, pero su número de oxidación es 1+, y es su ion más, su número de oxidación más probable. Y por tanto sería hidróxido, miren, la palabra del anión, hidróxido, la preposición de y el nombre del elemento metálico. Por acá, por supuesto, tenemos nuestro ejercicio de autoevaluación. Siempre les voy a comentar lo mismo, o recomendarle, mejor dicho. Resuélvanlo, detengan ahí la diapo, respóndanlo, para que después, porque recuerden que yo siempre les voy a dar la respuesta a continuación para que ustedes se puedan autoevaluar, ¿verdad? Y de esta manera nosotros nos estamos evaluando nosotros mismos y ver cómo estamos en el contenido que estamos recibiendo acá. Miren la respuesta aquí. Por supuesto, hidróxido de calcio. Yo la respuesta siempre se las voy a tratar de dar en rojo para que de esta manera ustedes puedan identificar la respuesta. Miren, hidróxido, que es la función química que estamos impartiendo acá, de calcio. Miren, el calcio tiene un solo número de oxidación, que es 2+,
el grupo hidroxilo que tiene uno menos, pero recuerden que tenemos que encerrar entre paréntesis el anión completo, porque si nosotros no le ponemos paréntesis, me está diciendo que solamente hay 2 átomos de hidrógeno hay en ese grupo hidroxilo. Y no puede ser, tenemos que poner el paréntesis y poner el 2 como subíndice de ese anión hidroxilo, algo que ya habíamos aclarado cuando estudiamos las sales ternarias. Los hidróxidos metálicos, el tipo de partículas que lo constituyen son iones. Como siempre les recomiendo, traten de identificar primero el tipo de propiedad, que de esta manera yo hallo que se responde con más facilidad las otras clasificaciones. Y por supuesto es compuesta porque está constituida por átomos de diferentes elementos químicos. ¿Cuáles son esos elementos químicos? Calcio, oxígeno, hidrógeno. Y ya acá tenemos las otras funciones químicas que anteriormente ya hemos revisado, pero bueno, ahí le dejé, creo que al final, pero no importa, traten de responderlo ustedes mismos, no hay problema, lo podemos ver en la próxima clase. Acá, por supuesto, les dejo la tarea. Ya una tarea también con un formato diferente. ¿Por qué? Porque ya ustedes tienen que ser capaces de ¿qué? De seleccionar a partir de ¿qué? De una relación de sustancias que yo le doy. Por tanto, tienen que ser capaces de identificar, es decir, van a seleccionar a partir de identificar cuál es la sustancia correcta. Chao, por supuesto, como siempre les digo, suscríbanse, denos like, compartan y de esta manera nosotros podemos continuar sistematizando y socializando los conocimientos desde acá, desde el canal del profe Landrovi. Nos vemos en otro encuentro.